Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. El día de hoy les traigo esta bonita propuesta y es un payaso. Los materiales que vamos a necesitar son lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 200 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar, tomamos la hebra, hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos un total de 30 cadenas, 1, 2, 3, 4 y así hasta completar. Una vez tengamos lista la cadena, yo les estoy mostrando con una pequeña, pero deben completar 30. Hacemos 3 para girar. Lazada y contamos 1, 2, 3. En el número 4 hacemos un punto alto, sacamos hebra, estiramos un poquito, pasamos por 2 y cerramos. Volvemos a hacer lazada y en el mismo lugar hacemos otro punto alto. Con las cadenas del inicio tenemos un total de 3. Hacemos lazada, pasamos a la próxima cadena en la base, hacemos 1, 2 y 3 puntos altos en el mismo lugar. Y así vamos a continuar hasta llegar a la última cadena. 3 puntos altos en cada una. Cuando lleguemos al final, así se ve, levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto, giramos y en el mismo lugar hacemos otros 2. 1 y 2 y tenemos una vez más 3 puntos altos. En el siguiente solo vamos a hacer 2, 1 y 2 en el mismo lugar, y en el que le sigue volvemos a hacer 3. Esto es todo lo que vamos a repetir en esta vuelta final. 2 y 3 y así continuamos. 3 puntos en una cadena, en la siguiente 2, luego 3, 2, 3, hasta terminar, cortamos la hebra. Una vez cortamos la hebra, hacemos el nudo. Vamos a dejar un trozo de lana extra que luego lo vamos a utilizar para coser en la parte de arriba, aproximadamente unos 15 centímetros. Así es como nos queda. Ya solo le vamos a ir dando la vuelta, automáticamente se enrolla. Ya tenemos este listo, vamos a hacer otro exactamente igual, con 30 cadenas, y luego otros 2 de 24 cadenas, un poco más cortos, que los vamos a utilizar para los brazos. Todos son exactamente iguales, siguiendo los mismos pasos. Ya que tenemos estas 4 piezas listas, vamos a hacer la parte que va en el cuello. Hacemos también una cadena, aproximadamente 24 puntos altos. Solo les voy a mostrar con uno pequeño. Luego hacemos 4 cadenas para girar. Hacemos doble lazada en el gancho. Vamos hacia atrás a la cadena número 5 y hacemos un doble punto alto. 1, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el doble punto contando las cadenas. Son 2. Volvemos a hacer doble lazada en el mismo lugar. Sacamos, pasamos por 2, pasamos por 2 y cerramos. Una vez más, volvemos a repetir todos en el mismo espacio de cadena y uno más, para un total de 5 dobles puntos altos en el mismo espacio. Volvemos a hacer doble lazada, pasamos a la siguiente y repetimos 5 dobles puntos altos en el mismo lugar. Para este solamente vamos a hacer esta sola vuelta porque estamos utilizando los puntos dobles altos que son un poco más largos. Si los quieren hacer exactamente como este, pueden hacerlo entonces con el punto alto y las 2 vueltas. Completamos todo haciendo 5 dobles en cada uno de la base y cortamos la hebra. Nos va a quedar algo así. Esto nos va a quedar abierto y lo vamos a utilizar para el cuello. Cuando tengamos todas las piezas listas, tomamos
una lana en color beige. En mi caso, ustedes pueden usar blanco o el color que ustedes quieran para la cabeza. Hacemos un aro deslizado y la primera cadena. Levantamos un punto, pero este no cuenta. Ahora vamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar 8. Completamos los puntos, venimos a la primera cadena, hacemos punto deslizado para cerrar y ajustamos. Giramos el tejido y la hebra que nos quedó en la parte de atrás vamos a tirar de ella hasta que cierre el centro por completo. Para la siguiente vuelta vamos a hacer aumentos en todos. Hacemos esta cadena que no cuenta y ahí mismo hacemos el primer punto y un segundo punto en el mismo lugar. En la siguiente cadena repetimos 1 y 2 en el mismo lugar. Y así vamos a continuar con cada una de las cadenas. Un aumento en cada una. Terminamos la segunda vuelta. Unimos en la primera cadena con el punto deslizado para cerrar. Para la próxima hacemos la cadena, esta nunca va a contar, y un aumento. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Siguiente, hacemos solo 1. Siguiente cadena, volvemos a hacer aumentos. 1 y 2 en el mismo lugar. En el que sigue, solo 1. Y así vamos a repetir. 2 puntos, un punto y un aumento, un punto y un aumento. Una vez terminada esta tercera vuelta de aumentos, unimos con punto deslizado. Siempre vamos a unir con punto deslizado al final para cerrar. Levantamos una cadena y en el mismo lugar hacemos un aumento. 2 puntos juntos. Esta va a ser la última vuelta donde vamos a aumentar. Ya tenemos el aumento. En el siguiente hacemos 1. En el que le sigue hacemos otro. Y luego el aumento. 1 y 2. Y seguimos repitiendo. Un punto solo. Siguiente, un punto solo. Y en el que le sigue volvemos a repetir el aumento. Y así terminamos la vuelta. 2 puntos, un aumento, 2 puntos y un aumento. Terminamos la última vuelta donde hicimos 2 puntos solos y un aumento. Unimos con el punto deslizado y la cadena. Ahora solo vamos a hacer puntos solos sin aumento. Hacemos el primero. Siguiente hacemos 1. Siguiente cadena hacemos 1. Así vamos a repetir punto sobre punto. Llegamos al final, lo unimos con punto deslizado y repetimos 6 vueltas de punto sobre punto. Cuando completemos 6 vueltas de punto sobre punto, ya tenemos aproximadamente la mitad de la cabeza. Ahora vamos a comenzar a reducir. Si ustedes lo quieren más grande, pueden continuar haciendo un par de vueltas más. Hacemos la cadena que no cuenta y ahí mismo hacemos el primer punto. Ahora vamos a reducir. Hacemos 1, 2, 3 puntos y una reducción. Tomamos la parte de afuera de la cadena. Sacamos el gancho, tomamos la segunda de la otra cadena, pasamos por dentro y cerramos. Donde antes teníamos 2 puntos, ahora tenemos solo 1. Esa es la primera reducción. Vamos al siguiente. 1, 2, 3 puntos y corresponde otra reducción o disminución. Tomamos el punto, luego movemos el gancho, tomamos la siguiente parte, pasamos por dentro de los dos y lo cerramos. Esto lo vamos a repetir hasta llegar al final. Terminamos la vuelta de disminuciones y ya podemos ver cómo va tomando la forma cerrando hacia abajo. Vamos a repetir 3 vueltas más, reduciendo cada 3. Levantamos la cadena que no cuenta, el primer punto, siguiente un punto y siguiente otro punto. Tenemos los 3, ahora corresponde de nuevo la reducción. Tomamos la parte de afuera de una, la segunda y las convertimos en un solo punto. Terminamos toda la vuelta de 3 puntos, una reducción y vamos a hacer otras 2.
Cuando completemos la cuarta vuelta, reduciendo cada 3 puntos, nos queda este pequeño agujero. Ahora vamos a tomar un poco de lana o algodón, como ustedes lo conozcan, y vamos a rellenar este círculo para que nos quede en forma de una pelota. Lo vamos a rellenar no demasiado suave ni demasiado firme. Terminamos de rellenar y ya regresamos para explicar el último paso de reducción. Terminamos de rellenar. La forma se le vamos a ir dando luego con el gancho. Lo vamos colocando por dentro de los agujeros y vamos empujando el algodón a donde lo necesitemos. Ahora vamos a hacer una línea reduciendo un punto sí y un punto no. Tomamos este, hacemos la cadena, este no cuenta, ahí hacemos el primer punto. Y el siguiente lo reducimos, tomamos una y dos partes, hacemos la lazada, pasamos por dentro y lo cerramos. En el siguiente hacemos solo uno y en el que le sigue reducción, así hasta terminar la vuelta. Cuando terminemos la última vuelta reduciendo, ahora cortamos la hebra pero un poquito larga porque la vamos a utilizar para coser. Pasamos por dentro, hacemos el nudo y lo ajustamos. Con ayuda de una aguja lanera vamos a coser todo el borde. Vamos a ir pasando así un punto hacia arriba y un punto hacia abajo hasta que lleguemos al final. Cuando llegamos al final, tiramos de la hebra hasta que se cierre por completo y hacemos un par de nudos para que no se afloje y cortamos lo que nos queda. Después de cortar la hebra, ya tenemos lista la cabeza, la vamos a reservar y comenzamos a hacer el cuerpo. Para el cuerpo lo vamos a hacer un poquito diferente. Hacemos un nudo y una cadena de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Saltamos el del final, pasamos al siguiente y hacemos un punto bajo. En el que le sigue hacemos un punto bajo. Y así vamos a continuar con el resto hasta que lleguemos al último. Un punto bajo en cada una de las cadenas. Llegamos a la cadena final, hicimos el punto y aquí mismo vamos a hacer otros 3 para dar la vuelta. 1, 2 y 3 puntos juntos en el mismo espacio para que nos quede en forma circular. Vamos al otro lado y comenzamos a hacer puntos bajos, uno en cada uno de la cadena. Así vamos a ir completando hasta que lleguemos a la última. Cuando lleguemos a la última hacemos otras 3 para girar. Completamos los 3 puntos en el mismo lugar. Ahora unimos donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Ya tenemos la primera vuelta, hacemos una cadena, esta no cuenta, y ahí mismo hacemos el primer punto bajo. Pasamos a la siguiente y hacemos punto bajo. Así vamos a continuar hasta que lleguemos a los 4 que están en la esquina. No tienen que contarlos, solamente hacen punto sobre punto. Aquí ya tenemos los 4 que giran. Vamos a hacer un aumento en cada uno. Aquí ya tenemos uno, en el mismo lugar hacemos otro. Siguiente, hacemos 1 y 2. En el que le sigue también hacemos 1 y 2. Y luego con el último, que sería el cuarto. Ya tenemos los 4 aumentos, ahora continuamos punto por punto y cuando lleguemos a este lado, en los últimos 4, repetimos 4 aumentos. Completamos los 4 aumentos, unimos con punto deslizado, hacemos la cadena
y ahí mismo volvemos a hacer otro punto. Continuamos la vuelta haciendo punto sobre punto. Cuando lleguemos a los 3 puntos que están en el borde, vamos a hacer un aumento en cada uno. De ahí continuamos punto por punto. En los últimos 3 que están en la vuelta, hacemos un aumento en cada uno y luego cerramos. De ahí en adelante va a ser la última vuelta donde vamos a hacer los aumentos. Vamos a continuar haciendo punto sobre punto. Ya esta vez no vamos a hacer aumentos, solo hacemos punto por punto, incluyendo el giro, hasta alcanzar el tamaño deseado. Ahora que ya tenemos unas 12 vueltas, después de los aumentos, 12 vueltas de punto sobre punto sin hacer ningún cambio, nos queda algo así. Ahora comenzamos a reducir. Hacemos el punto que corresponde al primero. Vamos a reducir cada 3. Ya tenemos uno, pasamos a la próxima, hacemos otro y luego otro, para un total de 3. Y corresponde reducción. Tomamos la parte de afuera de la cadena, movemos el gancho, tomamos el segundo, pasamos la hebra por dentro y donde antes teníamos 2 puntos, ahora solo tenemos 1. Volvemos de nuevo. 1, 2, 3 y volvemos a reducir. Tomamos la parte de afuera solamente de la cadena, giramos el gancho, tomamos la próxima, pasamos por dentro y lo convertimos en solo 1. Así vamos a terminar toda la vuelta. 3 puntos, una reducción, 3 puntos, una reducción. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado, hacemos la cadena que no cuenta y ahí mismo hacemos el punto. Esta vez vamos a reducir cada 2. Este corresponde con el primero, el segundo y reducción. Esto es porque queremos que se cierre un poco más rápido porque ya tenemos el tamaño. Si ustedes lo quieren más grande, reducen una vez más cada 3 puntos. Ya tenemos ahí la reducción, pasamos, hacemos 1, 2 y volvemos a reducir. Y así completamos la vuelta. 2 puntos solos y una reducción. Cuando completemos la vuelta reduciendo cada 2 puntos, ahora vamos a reducir un punto y una reducción. En el siguiente un punto solo y luego una reducción. Y terminamos la vuelta. Nos va a quedar un pequeño agujero. Vamos a tomar un poco de algodón, lana, lo que ustedes tengan y lo vamos a rellenar. Cuando terminemos de rellenar con el algodón, no tienen que llenarlo demasiado firme o demasiado suave, que quede más o menos. Ahora hacemos el nudo, pasamos por dentro, cortamos la hebra y la vamos a dejar un poquito larga para utilizarla para coser. Con una aguja lanera pasamos la hebra, tomamos la cabeza, nos aseguramos que esté centrada y vamos a ir pasando por dentro y dando unas cuantas puntadas. Si no quieren coserlo, lo pueden pegar con silicona caliente, que es mucho más fácil. Terminamos de coser la cabeza al cuerpo. Ahora vamos a colocar las piernas. Tomamos la hebra que habíamos dejado al inicio. Si se les olvidó y cortaron la hebra, no se preocupen, solamente toman. Vamos a pasar por 2 y la llevamos hacia arriba. La vamos a colocar en un lado. Le vamos a dar unas cuantas puntadas y vamos a hacer lo mismo con la siguiente pieza. Aunque también lo pueden pegar con silicona caliente. Una vez terminamos de coser las piernas, ya las tenemos listas, vamos a repetir exactamente lo mismo con los brazos. Tomamos el resorte, lo pasamos así por dentro para que la hebra nos quede en la parte de arriba. Cosemos uno a un lado y repetimos exactamente lo mismo con el otro. Cuando tengamos listos los brazos y las piernas, así es como nos quedó. Ahora, como decoración, vamos a colocar unos
pompones. En otros videos ya yo les he enseñado cómo hacerlos. Tomamos la aguja lanera y lo vamos a coser, uno en cada pierna y luego en los brazos. Solamente lo pasamos así, tomando aproximadamente 2 vueltas para que nos quede mejor. Lo llevamos hacia arriba, luego la llevamos una vez más hacia abajo, retiramos la aguja, amarramos, lo ajustamos un poquito, hacemos un par de nudos y cortamos. Y ya tenemos lista la primera. Así vamos a hacer con las otras 3. Cuando tengamos listos los 4 pompones, ahora vamos a colocar la parte del cuello. Solamente la pasamos así del frente, la llevamos hacia atrás, la acomodamos y con la hebra vamos a hacer un par de puntadas y lo cortamos. Ya que tengamos todo esto listo, comenzamos a hacer el gorro y la decoración de la cara. Primero voy a comenzar haciendo la nariz. Hacemos un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo, pasamos por dentro y hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos una cadena, pero esta no cuenta, y comenzamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo unimos con punto deslizado en la primera para cerrar y luego vamos hacia la parte de atrás y tiramos hasta cerrar por completo el centro. Ya tenemos la primera vuelta, levantamos una cadena, esta no cuenta, y vamos a hacer ahí mismo un punto bajo. Pasamos a la siguiente cadena, hacemos otro punto bajo y así vamos a repetir un punto en cada una de las cadenas de la base. Llegamos al final de la segunda vuelta, cerramos con un punto deslizado, lo ajustamos, levantamos una cadena y repetimos una tercera y cortamos la hebra. Luego de cortar la hebra, así es como nos queda. Si gustan lo pueden rellenar, aunque no es necesario porque queda bastante bien. Ahora vamos a tejer 10 cadenas para la boca. La apretamos y contamos 1, 2, 3 y así hasta completar 10. Completamos 10 cadenas. Vamos a cambiar el color a blanco. Solamente lo tomamos así y lo pasamos por dentro de la última cadena. Tiramos del color rojo para ajustar y ya quedamos con el blanco. Lo vamos a llevar hacia atrás y tomamos la primera cadena de la base y hacemos un punto bajo. Segunda cadena, un punto bajo. 3, 4. El número 5 y 6 los vamos a reducir. Tomamos primero 1, tomamos 2 y los reducimos en uno solo. Y ahora continuamos punto sobre punto. 1, 2 y 3. Hacemos una cadena para girar y en el mismo lugar hacemos otro punto bajo. Ahora continuamos por la parte de atrás de la cadena, repitiendo los puntos 1, 2, 3 y cuando lleguemos al centro vamos a hacer un aumento. Tejemos 4 y luego el aumento. En el centro hacemos 3 en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Y de ahí continuamos uno por uno hasta que lleguemos al final, donde lo unimos con un punto deslizado y cortamos la hebra. Cortamos la hebra, así nos queda la boca.
Ya tenemos la boca y la nariz. Ahora vamos a tejer el gorro. Comenzamos con un anillo o aro mágico. Apretamos, hacemos la cadena que no cuenta y 6 puntos bajos. 1, 2, 3 y así hasta completar. Tenemos los 6 puntos bajos. Lo vamos a unir en la primera cadena con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Giramos y tiramos de la hebra. Para la siguiente, hacemos la cadena, esta no cuenta, y volvemos a repetir 6 puntos. 1, siguiente, 2, 3 y completamos los otros 3. Llegamos al final de la vuelta, lo unimos con punto deslizado y seguimos manteniendo los mismos 6 puntos con los que comenzamos. Para la tercera vuelta vamos a hacer aumentos. Hacemos la cadena que no cuenta y hacemos el primer aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. En el siguiente solo vamos a hacer 1 y en el que le sigue hacemos 2. Y así vamos a continuar repitiendo la misma secuencia. Un aumento, un punto solo, un aumento y un punto solo. Una vez llegamos al final, cerramos con punto deslizado, hacemos la cadena que no cuenta y en el mismo lugar hacemos un aumento. En el siguiente hacemos un punto solo, siguiente otro punto solo y de nuevo un aumento. Esta vez vamos a estar haciendo un aumento, 2 puntos, un aumento y 2 puntos. Llegamos al final, unimos y seguimos aumentando. Un aumento y 3 puntos solos, un aumento y 3 puntos solos. Y luego otra vuelta donde vamos a hacer un aumento, 4 puntos solos y un aumento. Una vez terminamos con la vuelta donde teníamos un aumento, 4 puntos solos y un aumento, ahora vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto sin aumentar. Hacemos el primero, nos pasamos a la cadena, hacemos un punto, pasamos a la siguiente y punto solo y así vamos a continuar uno por uno, un punto en cada uno de la base. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado y volvemos a hacer una vuelta más repitiendo un aumento, 4 puntos y un aumento. Cuando lleguemos al final de la vuelta donde tenemos un aumento, 4 puntos solos y un aumento, unimos con el punto deslizado, hacemos la cadena que no cuenta y comenzamos otra vuelta de aumentos. Hacemos 1, pero esta vez los vamos a separar por 5 puntos solos. Ya tenemos el aumento, ahora hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos solos. Y corresponde una vez más el aumento, 1 y 2 puntos juntos. Esto es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta. Un aumento, 5 puntos y un aumento. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado y repetimos otra vuelta haciendo un aumento, 5 puntos y un aumento. Una vez llegamos al final, haciendo un aumento, 5 puntos y un aumento, de aquí en adelante vamos a hacer aproximadamente unas 3 vueltas más de punto sobre punto. Ya no vamos a hacer más aumentos, solamente hacemos un punto, pasamos a la siguiente cadena, hacemos otro punto y así continuamos todo alrededor. Llegamos al final, unimos con punto deslizado y seguimos repitiendo aproximadamente 2 vueltas más o 3 dependiendo del tamaño que ustedes gusten, solamente haciendo un punto en cada una de las cadenas. Una vez terminamos las 3 vueltas de punto sobre punto, así nos quedan. Ahora como decoración vamos a utilizar un pompón que lo vamos a colocar en la parte de arriba. Lo pueden pegar con silicona caliente o tomamos las hebras con ayuda del mismo gancho, lo pasamos primero una hebra hacia abajo, luego por el otro lado pasamos la otra, lo amarramos en la parte de adentro y cortamos.
Ya que tenemos esto listo, comenzamos a armar. Ahora que ya tenemos todo listo, vamos a comenzar a decorar. Colocamos el gorro, la boca y la nariz. Y todo esto lo voy a estar pegando con silicona caliente, que es mucho más fácil. Solo colocamos un poquito por todo el borde y lo vamos pegando. Ahora que ya terminamos de pegar el gorro, la nariz y la boca, solo nos quedan los ojos. Pasamos una hebra de color negro en forma cruzada. Sacamos la hebra y vamos a hacer aproximadamente 2 veces para que nos quede más grueso. Aunque si ustedes gustan, pueden colocarle ojos que los venden listos. Ya pasamos una segunda vez. Ahora nos regresamos al lado contrario y lo cruzamos hacia abajo. Y también lo hacemos 2 veces para que nos quede un poquito más grueso. Nos queda algo así. Ahora cortamos la hebra y repetimos en el otro lado. Una vez terminado, así es como nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.